Hermanos queridos, nuestra Iglesia Católica para este día nos ofrece el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a toda la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, de este evangelio maravilloso que el Señor nos recuerda que tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra, yo quiero concentrarme en la frase que dice: vosotros sois la sal de la tierra. En Israel, la sal estaba asociada a tres cualidades. Primero, a la pureza. Segundo, a la conservación. Y tercero, para dar sabor. Esas son las tres cualidades que se tenían de la sal de manera especial antiguamente en Israel. Primero, la pureza. ¿Por qué la pureza? Por su color y también por las dos fuentes de purificación que son el sol y que son el agua del mar. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos, y en ellos nos dice a nosotros: ustedes son la sal de la tierra, lo que nos está indicando es que tenemos que conservar la pureza de mirada, la pureza de corazón, la pureza de vida. Tenemos que conservarnos en lo que más podamos, limpios, puros, llenos de gracia, como la Virgen María. Nosotros tenemos que conservar la pureza, limpios por fuera y limpios por dentro. ¿Cómo andamos en esa virtud de la pureza? Si la perdemos, tenemos que recuperarla con una buena confesión, con un buen arrepentimiento y con un buen propósito. Segundo, la sal tiene también la cualidad de preservar de la corrupción. En el tiempo de nuestro Señor, la gente no podía comer carne todos los días, no podían ir a la carnicería todos los días, no había refrigeración, comían por lo menos una vez a la semana, y los que compraban carne, que eran pocos, tenían que, para conservarla, para que no se les dañara, tenían que, por supuesto, echarle sal para evitar la corrupción de esa carne, para evitar que se dañe. Cuando el Señor dice: ustedes son la sal, lo que nos está diciendo es que tenemos que preservarnos del mal, de la corrupción. Ahora, hermanos, el problema nuestro es que nos alarma la corrupción de las instituciones. Claro que la tienen, corrupción grande, pero no nos alarman las corrupciones pequeñas que tenemos también nosotros, que nosotros también las causamos. Cuando el Señor nos está diciendo esto, es que nos está pidiendo que nosotros como católicos tenemos que preservarnos del mal, de hacer las cosas mal, de prestarnos para la trampa, para el engaño, para el robo, para alterar facturas. Nosotros tenemos que preservarnos y no caer en la corrupción, ni permitirla, ni aplaudirla, ni consentirla. Eso nos está diciendo: ustedes son, nosotros los cristianos, cada uno en el puesto, en el lugar que le corresponde, tiene que ser sal, es decir, tiene que evitar dañarse, corromperse por las circunstancias del mundo, tiene uno que mantenerse en línea y a tono con el Señor. Y la tercera cualidad de la sal es que da sabor. Miren, hermanos, un alimento sin sal, una comida sin sal es insípida, casi nadie la consume. Los que tienen dificultades con los riñones saben que por cuestión médica tienen que evitar la sal. Y preguntémosles a ellos cómo es su alimentación, cómo es su comida, y verá
que la comida es una comida insípida, sin sabor, sin gusto. Cuando el Señor dice que nosotros somos la sal, lo que nos está pidiendo es que en todas las dimensiones de la vida le pongamos gusto, le pongamos sabor. En la vida espiritual hay que ponerle gusto, sabor a lo que hacemos, a lo que creemos, a lo que vivimos. Hay mucha celebración, hay mucho encuentro, hay mucho culto, hay muchas celebraciones eucarísticas que no tienen ese gusto, ese sabor. Y nosotros los cristianos tenemos que ponerle en el campo espiritual mucho sabor, mucho gusto para el que preside, para el que lee, para el que canta, para el que celebra. Tenemos que en el campo espiritual ponerle gusto y sabor a las cosas de Dios, a la oración, al participar de los cantos, ponerle sabor, ponerle gusto en la celebración eucarística. Pero también hay que ponerle gusto en las relaciones interpersonales, entre los padres con los hijos con los padres. Hay unas relaciones muy tristes, muy apagadas. Nosotros como cristianos tenemos que ponerle gusto, sabor a la relación con papá, a la relación con mamá. Pero también somos seres sociales por naturaleza. Entonces con los demás, con mis compañeros de trabajo, que usted sea el que pone el gusto, las ganas de funcionar, de hacer las cosas bien, con sabor, con gusto, con amor. Un padre de familia, una persona que vende, un trabajador, haciendo las cosas con gusto, poniéndole gusto en lo que hace, así sea el trabajo más sencillo, barrer, trapear, pero hacerlo con gusto. Eso es lo que nos está diciendo el Señor cuando nos dice, ustedes son la sal. Pongámosle, hermano, sobre todo gusto y sabor a las cosas de Dios. Por eso el Papa nos lo recordaba, que hay veces los cristianos no le ponemos ese gusto, ese sabor, y somos cristianos tristes, apagados, y un santo triste es un triste santo. En la vida de la fe hay que ponerle mucha alegría, mucho sabor y mucho gusto a las cosas que hacemos en lo que tiene que ver con Dios, con la familia y con nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda la gracia de ser sal, que vive, es decir, cristianos que viven en pureza, cristianos que evitan la corrupción y cristianos que le ponen sabor y gusto a todo lo que hacen. Que el Señor nos ayude en este propósito. Amén.